tardes. Pues soy el presidente de la Ateneo de Jerez y en nombre de la Junta Directiva agradecer a todos y todas los asistentes vuestra presencia aquí en nuestro segundo día de actividades de la fiesta de la vendimia. Inauguramos el pasado lunes por la inauguración de la exposición Vino Veritas, que como veis esta sala está llena de algunas de sus obras. También tenemos la sala de exposiciones y el exterior para que puedan ustedes visitarla una vez pues, que finalice este maravilloso acto que consistirá en maridar la palabra de poetas de la Ateneo de Jerez, muchos de ellos, bueno, todos reconocidos con publicaciones y con poesía premiada. Y además tenemos la fortuna de contar también con la presencia de Victoria Frutos Climent, enóloga y directora técnica de la bodega Valdespino del grupo STB. Y bueno, creemos que es una gran oportunidad y especialmente agradecerle a la bodega su participación en este acto, ofreciéndonos 4 maravillosos vinos muy valorados en el mercado del vino de Jerez, que ya nos va a contar. Y también agradecer especialmente a estos poetas que se han prestado a redactar su poesía y maridarla con un vino, con un amontillado o con palos cortados, Bosch y Bosch. Creo que es una ocasión muy especial para difundir la cultura del vino de Jerez, parte del motor económico de esta ciudad, de la cultura a la cual rodea el vino. Y bueno, y agradecemos muchísimo que vengan a conocer las actividades que realizamos en este Ateneo. Cada vez somos más socios y socias. Animamos a las personas que se acerquen a las actividades, que la mayoría son gratuitas. Y bueno, que se hagan socios y socias también participen con nosotros. Abajo está la oficina donde pueden pedir una ficha. Aprovecho esta ocasión también para deciros que el día 14 tenemos el primer Vendimia Music Festival, un concierto de 2 bandas, una de rock y una de música de los 80-90, en la cual están disponibles las entradas también, en la cual, bueno, pues durante todo el concierto se podrá degustar vino sin límites. Así que pues tenemos una buena ocasión para volver a la tener más allá de la velada especial que vamos a tener. ¿Vale? Nada más, dar las gracias a los asistentes de nuevo, a los poetas y a la bodega Esteve y a Valdespino Victoria especialmente, que es la que nos va a maridar estos vinos con la poesía. Muchísimas gracias y disfrutemos de la tarde. Como cada vino guarda fresco vino asido a la mesa, se diese así amor esta boca mía cuando a ti te besa. Como su cristal sin colorear, sin pura transparencia, lo fuese así amor cuanto tú me das, claro por esencia. Como base abierta donde prender cierta copa con los dedos, me diese así amor que el vino se templa sin beberlo. Como catavino porta cherry fino que moja tus labios, así brindo amor, sabores continuos de vida y presagios. A Alex Rey por tenerlo aquí, tener un pianista autodidacta que toca maravillosamente bien, que se presta a participar en las actividades del Ateneo, y vamos a dejarle unos minutos para que nos deleite en primera instancia con una pieza de piano. Cuando tú quieras, Alex.
en ingeniería técnica agrícola de la especialidad de industrias alimentarias, si no me equivoco, y ha realizado un máster en calidad en industrias agroalimentarias. Nacida en Barcelona, desde pequeña tiene vínculos con Sanlúcar de Barrameda, al ser su madre sanluqueña. Creció pasando los veranos junto a la desembocadura del Guadalquivir, donde su amor por el mundo del vino lo empezó a arraigarse gracias a que su abuelo trabajó en la bodega García del Asco, lo que terminó influyendo en su vocación de albañil. En 2005 se incorporó a la bodega del grupo José Esteves y en 2008 asumió un papel clave con la manzanilla y la quita. Actualmente ejecuta el cargo de directora técnica y de producción del grupo bodeguero José Esteves, que agrupa varias bodegas emblemáticas, entre ellas la bodega Valdespinos, que patrocina esta carta. Victoria dirige catas destacadas que ponen en valor sus raíces y magos tradicionales y ejerce una mirada experta que realza la identidad histórica y cualitativa de su bodega, de esta bodega. La bodega Valdespinos es una de las casas más antiguas y prestigiosas del Alto de Jerez. Su origen se remonta a 1264, cuando el rey Alfonso X el Sabio recompensó al caballero don Alfonso Valdespino por su participación en la reconquista de Jerez, otorgándole tierras en la zona del Pago Macharrudo, considerado uno de los mejores pagos del Mar de Jerez. Aunque su actividad comercial documentada comienza en 1430, la firma de la bodega Valdespino como sociedad anónima se establece en 1875. A lo largo de su historia, esta bodega ha sido proveedora de las casas reales de España desde 1883 y de Suecia desde 1932. En 1999 la bodega fue adquirida por el grupo bodeguero José Esteves, quien ha impulsado la modernización de sus instalaciones sin perder el respeto por las tradiciones vinícolas, a las que nos consta, bueno, la historia le pone gran énfasis e interés. Hoy tenemos que agradecer a Bodega Valdespinos su patrocinio y a Victoria, como directora técnica de esta bodega, su participación en esta cata poética, una colaboración que nos permite validar 4 ejemplares vinos de la bodega Valdespinos con diferentes poetas que nos ofrecen desde la región de Jerez en este recital de su poema. Un recital que recibe el nombre de Maridaje de Sentido, Vinos y Palabras. Yo no voy a charlar más, pero sí quiero que nos cuente Victoria estos maravillosos vinos, que nos lo explique, que lo disfrutemos, que lo gocemos y que además los poetas nos ayuden a sentirnos de una manera. Un aplauso para ella porque creo que sea. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan bonita. Para mí es un placer estar hoy aquí, puesto que, bueno, yo, como bien ha dicho Patricio, cuando tú entras en una bodega de Jerez con tantísima historia detrás, pues evidentemente lo primero que hay que hacer es tener respeto a esa historia, conocerla y luego trabajar esa historia no solo desde el respeto, sino haciendo el saber hacer que tenía esa empresa. Luego, ya no solo ese saber hacer, porque evidentemente luego han ido pasando los años y bueno, la tecnología está ahí, ¿no? Pero es verdad que en el caso de Valdespino siempre ha sido una bodega muy clásica, y nosotros hemos conocido esa forma de Valdespino de saber hacer y hemos aprendido con ellos, ¿no? En el año 99 Esteves compra Valdespino y entonces en aquel momento se ve con varias firmas, porque además había comprado también Marques del Real Tesoro, y se ve pues con varias bodegas repartidas por todo el centro de Jerez. Entonces, en aquel momento, el tema logístico, pues para sacar vino y demás, había que cortar calles, era muy complicado, y nos vimos con unas instalaciones situadas en la Nacional Cuarta, que son donde estamos actualmente, y hicimos todo ese traslado. Ese traslado fue memorable, porque además duró pues hasta
hasta el 2003 prácticamente. Imaginaros lo que es mover un legado histórico, o sea, un legado líquido, metido en unas botas, donde, como la mayoría de vosotros sabréis, nosotros en Jerez lo que buscamos es botas viejas, bien envinadas, y eso pues fue muy complicado porque tuvimos que mover bota por bota y cada vino volvió a su misma bota. Después evidentemente había que arreglar esas botas, porque claro, cuando tú mueves una pierna completa de unas botas viejas que no se han movido nunca, pues imaginaros, ¿no?, lo que sale. Y entonces, pues bueno, ese fue un trabajo muy duro, pero muy bonito también, porque además ayudó a la compañía a conocer toda esa historia que había detrás de Valdespino, ¿no? Como bien ha dicho Patricio, la historia que tiene Valdespino, pues es que desde el siglo XIII, pues la familia Valdespino empieza a estar vinculada con la viña, ¿no? Y esa viña estaba situada en el Pago de Machamudo. De hecho, en el 1875, cuando se funda Valdespino, ya existía una viña que se llama Viña Valdespino, situada en el Pago de Machamudo Alto, y cuando el primer vino que vamos a probar hoy, que fue el primer vino que se registró, ese registro se hizo pues a finales de 1800, y ya cuando se registró ese Fino Inocente ya venía de esa misma viña. Entonces fijaros la historia y el arraigo a la tierra que tiene Valdespino, ¿no? Los 4 vinos que vamos a catar hoy vienen de esa misma viña. Entonces ahora pues con el primer vino vamos a ir hablando cómo lo hacemos, cómo... Me han dicho que yo me sirva aquí y entonces seguir vosotros, ¿no? Bueno, pues con el primer vino y con todos los vinos vais a ver la vinculación que nosotros tenemos con el suelo, con la tierra, con el origen también. Hay una cosa que la verdad que me ha emocionado al principio con el piano, la verdad que la cata de hoy va a ser un placer para los sentidos, ¿vale? Porque evidentemente música, poesía es arte, pero el vino no solo se bebe sino que se siente y también es arte, ¿no? Entonces yo creo que va a ser emocionante para todos. Bueno, pues el primer vino, que es Fino Inocente, como he comentado antes, es un vino que viene de una sola viña. La viña se llama Viña Valdespino, situada en Machamudo Alto, en el Pago de Machamudo Alto, a 135 metros sobre el nivel del mar. El suelo que nos encontramos en esa zona, digamos que en general en Jerez, el suelo que nos encontramos es albariza, ¿vale? Pero hay muchas diferencias entre albarizas que nos encontramos entre un pago y otro, ¿no? En Machamudo Alto, sobre todo en las zonas más altas, la albariza que nos encontramos es una albariza que se llama albariza de Barajuelas, porque se llama así porque los agricultores le pusieron ese nombre porque parece como una baraja de cartas. Cuando intentamos desmenuzarla, se desmenuza como alastas, ¿no? Entonces, ese suelo es muy calizo, con un alto contenido de carbonato cálcico y hace... Perdón, es que si con un alto contenido de carbonato cálcico y hace que después te dé una sensación de tiza en la boca, ¿vale? Un agarre, sobre todo los laterales de la lengua. Bueno, esa uva que viene de esa viña la recibimos en nuestra bodega y fermenta, o sea, una vez que molturamos y tal, y obtenemos el mosto, fermenta en bota de roble americano donde previamente ha habido vino de crianza biológica, ¿vale?
esto lo hacemos así porque Valdespino ya lo hacía así. Valdespino fermentaba en bota, porque estamos hablando de una bodega centenaria. En aquella época no había depósitos de acero inoxidable y se fermentaba en bota. Entonces, nosotros hemos seguido esa metodología y todos los años fermentamos alrededor de unas 300, 400 botas. Una vez que fermenta ese vino y pasa pues la época pasa la época del verano y demás y vienen los fríos, se saca el vino en claro, ¿vale? Si hay alguien que no entiende, que me pregunte. Se saca el vino en claro, donde en el fondo se deposita el resto de levaduras que se llaman lías, y una vez que obtenemos ese vino, lavamos la bota, alcoholizamos a 15 grados y volvemos a introducir el vino en la misma bota. A partir de ahí, este vino tiene una crianza biológica bajo velo de flor muy larga, de una media de 10-11 años, y esto es un fino, como lo que se llama, ahora mismo ya se puede denominar fino viejo a este tipo de vinos, porque realmente es un fino como a la antigua usanza, ¿no? Es llevar el velo de flor, la crianza bajo velo de flor al extremo. O sea, cuando llega el vino a la solera, desde donde sacamos para embotellar, el vino está, la capa de velo de flor está muy muy fina y prácticamente muriéndose, pero le damos justo el alimento necesario para que no se muera del todo y siga estando esa capa fina ahí, ¿no? Y bueno, para que nos hagamos una idea, un fino de media en el sector puede estar ahora mismo entre los 4 años, los 5 años como mucho, pues esto es el doble. Entonces, bueno, si lo vemos en nariz, todos tienen vino, ¿no? Sí. Pues ya vemos que está muy presente esa crianza biológica muy larga, pero vemos una finura y una salinidad muy marcada. Y luego en boca, veis, es un fino con esa larga crianza que tiene una mineralidad muy notable por la viña de donde viene y el pago de donde viene, un agarre, como decía antes, por el tema del carbonato cálcico y las notas de tiza, y está súper redondo, súper fácil de beber. Es verdad, y tengo que decir que estas copas, yo sé que la artística ha sido complicada con las copas, pero estas copas no son las ideales para hacer la cata, porque no se expresa el vino como debería. Hay que ya, el tema de los catavinos, hay que intentar dejarlo pasar, y esto se tiene que beber con un vino blanco y en una copa de vino blanco grande, donde el vino se pueda expresar. Vale, bien, pues. Bien, ahora, mientras que nuestro paladar se llena de este fino Nordembre, que va a sorprender el número de años que tiene que madurar, pues vamos a escuchar algún poema. Y en primer lugar va a acercarse a la fil nuestro amigo y poeta Manuel Saborido, que tiene 7 poemarios publicados, el último de ellos de la Bohemia. Sus poemas arañan el alma, como vaya a comprobar ahora, y además tiene numerosos premios. Con ustedes, Manuel Saborido. Buenas tardes. Para mí es una alegría y agradezco al Ateneo que haga este tipo de actos. Y este más porque es vino, es poesía, es muchas cosas. Y si mismo estas dos, para nosotros que escribimos, pues, que nos den vino y que nos den papel. ¿Me toca leer el último después de la casa comunista? Bueno,
de los campos que serían la madre de la vida. Entre albaritas, poco a poco, creció la vida del sarmiento y los bellos racimos de perlas enlazadas brillaron bajo el sol absorbiendo su fuerza. Querer los abrazó, los apretó en su seno, los engendró en úteros de nobles barrigas de madera, madurando y pariendo nuestro vino. Hay vino de Jerez, formado entre las sombras y hidalgas semblanza, eres tan generoso, elegante, festivo y culinario, dueño de tanta historia. Bebida de los dioses, río que ahoga penas, te vistes de faralaes, luciendo en aguas cuando Jerez canta bajo los farolillos de su feria. Un día más adorna mi escritorio, mientras voy procurando dibujarte en palabras, y me tomas abriendo mis arterias, dándome la alegría, la hermosura, mostrándome el camino de mi conocimiento, prometiéndome el éxtasis verbal, ya que desencadenas a mi lengua, convirtiéndola en copa, bien sea doloroso o fino de oro, pero primero de amontillado, no me olvido del palo cortado, y me da igual que rimen consonantes, son los endecasílabos del cante. Hay vino de Jerez que agasaja palacio o mancha los harapos de un mendigo, abraza mi garganta, sube el telón de vida con tu aroma y duerme las penurias de esta tierra. Gracias. A continuación, Manuel Morilla, es nuestro linense jerezano, autor del poemario Caleidoscopio, que además presentó en esta misma sala. Después nos va a leer un poema. ¿Dónde está el amigo Manuel Morilla? Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, no me voy a extender el lado porque si no, no solo a la gracia de Ateneo y a vosotros por esto aquí. El mío es un poema que habla del nacimiento del amor a través de un mártir comparable como es Jerez, sobre todo su enemigo. El poema se titula In vino de Ita y subtitulado En la vendimia. Este poema está dedicado a Yolanda, mi mujer. Tú y yo nos conocimos una tarde en la vendimia, entre las risas de los adolescentes enamorados y el dulce olor que tienen las uvas recién cortadas. Dorados y profundos, como el vino que aguarda en las botas, dejo que eran aquellos días, como las impasibles estrellas que tanto brillan en el cielo. De vendimia en vendimia, de septiembre en septiembre, nos hemos ido haciendo tiempo. Tú, con unos ojos que siempre tuvieron el tono verdoso que tienen los tiernos pámpanos de la vida en primavera. Yo, con un amor que envejece añejos, pero a tu lado. Gracias. Bueno, ahora es el momento de que si no hemos bebido el vino podamos echar un chorrito de agua, limpiar la copa para contemplar.
Tenéis una bolsita de pico que por cierto nosotros no tenemos aquí, que se han olvidado de poner para poder, hay bolsita de pico, que no digas si yo bolsita de pico, porque el pico, por favor, vamos a ver, hay una botella, gracias, hay una botellita de agua que tenéis para jugar la copa, podéis jugarla y a ver si en este cacharrito que solo hemos bebido una copa y nos callamos. No sé cómo lo vamos a hacer cuando bueno, vamos a seguir, por favor. Os ruego, por favor, que mantengamos silencio porque si no es imposible, ¿vale? Por favor, venga, seguimos con el siguiente, aquí con Victoria con el siguiente. Bueno, el siguiente vino es amontillado Rioriego. Como he comentado antes, los 4 vinos que vamos a catar hoy vienen de la misma viña. El origen es el mismo, vendimia manual, fermentación en bota de roble americano, donde previamente ha habido vino de crianza biológica. Y una vez que termina esa fermentación que he comentado antes, que alcoholizamos el vino a 15, 15 y medio y vuelve a sus mismas botas, ahí el vino se queda en estático, como sobre tabla, durante 9 o 10 meses. A partir de ahí, cuando pasa esos 10 meses, entramos a catar bota por bota y decidimos, o sea, lo que vamos buscando es una finura especial pues para hacer una larga crianza biológica como la que hacen estos vinos. En el caso de Inocente, antes no lo he contado, tiene 10 criaderas y una solera. Y luego, paralelamente a Inocente, digo paralelamente porque hay gente que cree que a mitad de su crianza se desvía parte del fino para después hacer una crianza oxidativa para amontillado. No es así. O sea, tenemos Inocente por un lado y al otro lado, después además están de forma paralela en la bodega, tenemos la crianza biológica para amontillado Tío Diego. Para ser un amontillado, primero tienes que ser un fino, ¿vale? El amontillado es el vino más completo que hay en Jerez, puesto que pasa por las dos crianzas, biológica bajo velo de flor y oxidativa expuesto al oxígeno, ¿no? Entonces, en el caso de este amontillado, alcoholizamos a 15 y medio y tiene se le da el mismo tiempo de crianza biológica que su hermano, el Inocente, que son esos 10 años, y luego tiene 7 años más en crianza oxidativa. Hay dos formas de hacer un amontillado. Una, alcoholizando por segunda vez ese vino para que se pierda ese velo de flor y empiece la crianza oxidativa, porque la levadura aparece a 15 grados y medio, es donde la levadura cría mejor y donde se dan las mejores condiciones para esa crianza biológica. Pero a partir de 17 grados la levadura no puede vivir. Entonces, por eso una de las formas es volver a adicionar alcohol hasta 17 y a partir de ahí empezar una crianza oxidativa. En este caso no, en este caso lo hacemos de la otra forma que iba a contar, que es dejar que pase el tiempo. O sea, nosotros llega un momento que después de esa crianza biológica de 10 años no favorecemos que siga apareciendo ese velo de flor, sino que dejamos de alimentar esa solera. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues si Fino Inocente tiene 10 años de media, yo saco Fino Inocente 2 veces al año, ¿vale? O sea, cuando sacamos el vino,
todas las criaderas se mueven, o sea, eso genera un movimiento de una criadera hacia la otra, ¿no? Ese movimiento, que al final no deja de ser llevar vino joven de una criadera, o sea, de una criadera más joven a una más inmediatamente más mayor, eso lo que hace es alimentar con alimento fresco al vino, ¿no? Y eso favorece que siga existiendo ese velo de flor. Pues en el caso de tío Diego, en vez de sacar 2 veces al año, saco una sola vez al año, y entonces ese alimento no le llega el alimento necesario. Llega un momento que de forma natural se va perdiendo ese velo de flor, y entonces el agua que hay disuelta en el vino se va evaporando y se va concentrando el grado alcohólico de forma natural. ¿Qué pasa? Y para eso se necesita tiempo, y este es un vino que se hace pues eso, con tiempo, ¿no? Bueno, yo voy a poner, si queréis ir poniendo ya. Fijaros el color. Si se abre no se puede beber. Fijaros el color que tiene este vino, ¿vale? Por favor. Realmente, si os fijáis, y alguno tiene a lo mejor en su mente cualquier amontillado típico jerezano, me va a decir seguramente, el color es más clarito, ¿no? Pues sí, porque este color no se toca, este color es natural. Y además, ese color más clarito que tiene es porque tiene una larga crianza biológica por detrás. O sea, eso al final influye en el vino, ¿no? Lo normal en Jerez, o los amontillados más típicos que nos encontramos, de hecho nosotros en nuestra casa también tenemos ese tipo de amontillados, es tener menos crianza biológica y más años de crianza hacia arriba. Entonces, si vemos este vino en nariz se nota, está muy palpable esa crianza biológica. O sea, se ve claramente que este vino ha estado en contacto con velo de flor durante mucho tiempo. Luego, evidentemente, aparecen notas ya debidas a la oxidación, de caramelo, tostado, avellanas, todo eso. Pero hay una cosa que es que lo hace que tenga esa identidad, y es por esa larga crianza biológica que tiene. Luego, en boca, a mí me gusta decir que es un amontillado muy fino. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque se nota, está muy palpable esa finura, porque ha estado como fino durante 10 años, ¿vale? Pero luego aparecen esas notas típicas de la oxidación que te redondean, notas incluso un poquito tonos especiados, un poquito picantes, pero al final lo que a mí me gusta, y yo soy muy pesada con esto, es que en ningún momento vamos a perder el norte de donde viene este vino. O sea, las características que tiene, ahora vamos ya por el segundo, pero el primero y el segundo son típicas de un vino que viene del Pago de Manchamudo Alto, por esa identidad y ese carácter. Además, como he comentado antes, fijaros si este vino tiene identidad, que desde finales del 1800 sus criaderas se han rociado con la misma viña. Entonces, eso es como en una familia donde está esa genética muy marcada, ¿no? Cuando tú ves una familia de 6 o 7 hermanos y dices, jolín, es que tienen casi toda la misma cara, ¿no? Tienen rasgos muy... Pues eso es tener una genética muy marcada. En este caso, nuestros vinos tienen esa identidad y esa genética, ¿no? Porque año tras año vamos respetando ese origen y lo vamos manteniendo. Si nosotros cada año rociáramos con orígenes diferentes, yo no tendría a lo mejor esta identidad. Tendría a lo mejor un vino correcto, un vino, si sabemos hacer las cosas, lo haríamos bien, pero no tendría esa identidad tan marcada. Y eso para nosotros es muy importante.
Y para acompañar este vino vamos a contar en primer lugar con Maribel Tejero, que es una poeta jerezana. Bueno, jerezana, ella no es realmente de Jerez, pero sí adoptada por Jerez. Publicó La música de la libertad y su gran obra, que es Deshacer la memoria, dedicada a su madre en enferma de Alzheimer. Con vosotros, Maribel Tejero. Buenas tardes. Por favor. Gracias al Ateneo, gracias a esta técnica maravillosa en vinos que nos estás dando el placer de degustar un conocimiento. No es lo mismo degustar sin conocer. Es como el amor. Si no nos conocemos, mal que podemos amar. Así que mientras. El poema no tiene referencia a ningún vino en cuestión, sino a Jerez, a el Jerez, en toda su amplia variedad. En las sandalias traía entre los dedos la arena de los pinares de Castilla y el rumor del mar sonando al atardecer entre las ramas. Trastocó su andadura por pagos verdes de paisaje. Huele la tarde a limón y sal, tras los postigos susurra el quejío del poniente, como si el mar se acercase, vistiendo bronce su piel, los hombros al descubierto. La brisa, mantón de seda, tiene septiembre en Jerez, olor a nardos y clavel. Preparado está el lagar y el aire rezuma vino en botas de roble y de miel, jazmines enjaezados. Sobre la mesa un mantel. La luz última del sol brilla el cristal de su copa. El paladar se atempera en el centro de su boca. Ve Dios que septiembre es primavera. Bueno, pues en ocasiones el vino se paladea con palabras y los versos se beben. Esto ha sido una cosa así. Bueno, a continuación tenemos a Juan José Gutiérrez, que es natural de Paterna de Ribera, donde vive, pero no tiene ningún pudor en desplazarse a Jerez para asistir a las actividades que hace la anterior, lo cual se lo agradecemos. Ha publicado recientemente el poemario de los arrastres del tiempo, que está paseando por toda nuestra provincia y que nosotros hemos podido también disfrutar. Por todos nosotros, Juan José Gutiérrez. Pues nada, buenas tardes. Este era mejor de abajo. ¿Dónde va? Los papeles. Que nada, este es el poemario que hacía referencia a Patricio. Yo quiero ser breve, darle las gracias al Ateneo y a Patricio por
través de la palabra hacer un brindis con el vino y la poesía. Y empezamos con este poema que he compuesto recientemente, puesto que no tenía ninguno, que he titulado El elixir del vino. Y dice así: la génesis del vino de Jerez comienza en los surcos labrados, en el vientre fecundo de la tierra. Sus venas son enjambres de raíces que amamantan de savia a los viñedos. Sus frutos en racimos elevan los placeres y el sentir de un brindis. Fluyen de los lagares como un río de luz dejado del cielo. Una copa de vino de Jerez es el alarde fértil de la barra, la esencia de la vida de un cuerpo retorcido y caprichoso. El elixir del vino es balsámico para la garganta, para el pecho del flamenco, lubrica y ceda el cante y su quejido. A veces unos sorbos nos hacen perder nuestros miedos y nos embriagan la memoria, ignorando el recuerdo de un pasado sin voz. El elixir del vino nos comulga con Dios en los altares y redime el pecado de los ebrios, honrando la verdad. Muchas gracias. Para acompañar este arrollado, antes de que nos lleguen otros vinos, que aquí tenemos todavía por beber, pues nos va a deleitar con un poema Paqui Moreno. Es del barrio jerezano de San Miguel y el flamenco le inspira. Ella es medio flamenca. Acaba de publicar su poemario que no se podía llamar de otro modo que Pellizco y Compás. Con vosotros, Paqui Moreno. Bueno, ante todo, muchas gracias por todos los que están aquí, muchas gracias al Ateneo y muchas gracias a mi capitán Patricio. Estamos aquí. Mi poema lo titulo Paladar sordos. Viñedo jerezano, al sur de mi Andalucía, donde brilla la alegría y las penas son cantar, donde la tierra embariza palidece en sus entrañas, embarazando mi gesto para dar luz a la magia que enloquece por brotar de esas cepas centenarias. El viticultor se esmera deshilvanando los tiempos, encomendándose al cielo a que levante carne, no sea fuerte el calor, para que no dañe el fruto que tanto sudor costó. Como oro en paño guarda la luna el tesoro. El astro sol se recrea endulzando la alegría. Esa uva para un vino que nació por bulería, que empieza a ser ritual con maestría, templanza, aunque le quiebre la espalda, cortan con decisión, llenando cestos de mimbre, capazo, barrica o caja, custodiándolo al lagar, pisadores, con mimo, con gracia, pisan con delicadeza esos cachitos de gloria que acababan de cortar. El color del mismo oro se escapa por la piquera para embotellar el caldo que vertió en el cristal de un catavino fino, enamora el paladar. Bueno, pues seguimos con el siguiente vino. El siguiente vino es un palo cortado viejo CP. Seguimos con la misma viña.
Antes he comentado que fermentábamos en bota y que teníamos el vino. Antes he comentado que fermentábamos en bota, que teníamos el vino como sorbetada durante 10-12 meses. Y bueno, los enólogos cuando sacamos para botellar, antes de sacar, eso requiere una cata gota por gota de todo el soleaje, ¿vale? En esa cata de las criaderas más jóvenes, ahí seleccionamos para fin inocente y amontillado Tío Diego aquellos vinos que tienen mayor finura. Pero bueno, muchos a lo mejor aquí me podéis decir, bueno, pero si viene de la misma viña, se fermenta todo igual y es la misma cosa, todo lo mismo, teóricamente más o menos tiene que haber una consistencia, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de un organismo que está vivo, ¿vale? Ese organismo que está vivo fermenta de forma individual en botas individuales y cada bota es un mundo. Entonces, cuando estamos catando, hay ciertos vinos de los que catamos que tienen una tendencia o una vocación más hacia la oxidación. A mí me gusta siempre comparar los vinos con las personas, porque ya, como digo, estamos hablando de un organismo que está vivo y es como si yo pues tengo 2 hijos, ¿no? Y ahora resulta que quiero que los 2 pues sean médicos, por ejemplo. Y los niños, oye, se les da bien estudiar, lo hacen bien y tal, pero resulta que hay uno de ellos que lo que le gustaría y donde él es más feliz es siendo artista, ¿no? Entonces, yo considero pues que debemos de dejar cierta libertad, porque a lo mejor el niño sería pues un buen médico, no digo que no, pero donde estaría su mejor versión es en aquello donde realmente es feliz, ¿no? Pues con el vino, con el palo cortado pasa un poco lo mismo. O sea, el vino mismo te dice lo que quiere ser, te lo está diciendo, porque además no tiene esa tendencia, no tiene esa finura y tiene una tendencia más a la oxidación, ¿no? Antes he dicho que el vino se siente, pero es que el vino se escucha también. Cuando yo empezaba, yo me acuerdo que los capataces a mí que siempre me ha encantado hablar con la gente mayor de la bodega, los capataces pues me decían, es que el vino te lo dice, solo que tú tienes que saber lo que te está diciendo, ¿no? Y es verdad, es verdad. Entonces, en ese momento, cuando nosotros detectamos esas botas se alcoholizan, en este caso, a 17 grados, no hacemos como el amontillado que lo dejamos, no, ahí cortamos esa crianza biológica que no nos gusta como se está desarrollando, y a partir de ahí empieza una larga crianza oxidativa. En este caso hablo de larga crianza oxidativa porque estamos ante un vino que es un BOS. BOS es una nomenclatura que tiene el Consejo Regulador para categorizar los vinos de más de 20 años, y estamos pues ante un vino que tiene más de 20 años, tiene alrededor de los 25. Entonces, antes acordaros que he dicho que se alcoholizaba a 17 grados. Bueno, pues solo a lo largo de su crianza llega solito a 20 grados, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo mismo que he explicado antes, se va concentrando. Pero al final lo que tenemos con este vino es un vino muy especial, porque pensar que lo que queríamos nosotros era que hubiese sido fino en un inicio. Entonces, esa finura realmente, por proceso, porque además buscamos ese mosto yema, sin prensa y demás, esa finura la tiene, lo que pasa es que no la tiene tan palpable como los finos y los amontillados, ¿no? Entonces, vamos a ir sirviendo el vino.
Y en nariz, yo lo que quiero, o sea, ya no solo es un vino muy peculiar, pero primero vamos a analizar la nariz. La nariz es también muy fina, muy sutil, ¿vale? Tiene ciertos aromas ya, pues, evidentemente tostados y tal, por el tiempo en contacto con el oxígeno. Pero lo que para mí lo más palpable es esa finura que tiene, esa elegancia. Si estuviésemos oliendo, por ejemplo, un oloroso, ya estaríamos ante un vino que de estructura, como estructura, el vino ya en nariz ya te diría que no es, que está fuera de lo que estamos capando hoy. Entonces, si lo vemos en boca, en boca este vino es terciopelo en la boca. Fijaros cómo se comporta en la boca, que es lo más importante. Digo que es terciopelo porque pasa de una forma muy sedosa, muy suave por el paladar. Si estuviésemos hablando, vuelvo a asemejar a un oloroso, el oloroso te explosiona en la boca, porque los olorosos desde el inicio, desde que son bebés, nosotros desviamos hacia olorosos, o sea, seleccionamos como crianza oxidativa vinos que van a ser olorosos, vinos que tienen una mayor potencia y una mayor estructura. Y además, normalmente, los olorosos, en nuestro caso, vienen de pagos que están situados más al interior, porque los pagos que están situados más al interior dan mayor corpulencia y mayor estructura. En este caso, al ser el pago de Macharnudo está enfrentado al océano Atlántico y está recibiendo las brisas frescas del océano Atlántico. Entonces, ahí hay finura. Y una cosa es finura como estructura, y otra cosa es que luego el vino tenga esa tendencia mayor o menor hacia la crianza oxidativa o la crianza biológica. Por eso, palos cortados, bueno, pues en nuestro caso es lo que se genera todos los años, pero es un volumen muy pequeño. ¿Por qué? Pues porque son vinos que al final te los encuentras, ¿no? Es verdad que a lo mejor se pueden repetir botas año tras año, la misma bota a lo mejor se repite, pero no tiene por qué. O sea, esto es algo que ocurre. En nuestro caso lo hemos hecho o lo seguimos haciendo como el Valdespino lo hacía. Es verdad que tú, si quieres hoy en día darles glamour, vamos a llamarlo así, ¿no? Y hacer un palo cortado desde el inicio, bueno, pues yo buscaría una finura, mosto yema, tal, pero al final esa fermentación en bota que hace que cada vino, cada bota sea un universo diferente, hace que tengamos esa diversidad y hace pues que tengamos la suerte pues, de compartir hoy con vosotros un vino como este que tiene ya pues 25 añitos. Y vamos a disfrutar de este vino. Esto, el mal cortado, yo que soy profe, me viene a decir que a veces el defecto teórico te da una perfección. Entonces de todo se saca. Y yo con los alumnos, sobre todo los niños, que algunos tienen, bueno, pues, teóricamente problemas también se aportan en su diferencia. Y esto es lo que tiene el palo cortado. Pero aquí tenemos ahora unos poetas que nos van a acompañar con estos versos. Tenemos en primer lugar a María José Rodríguez Colón, una ateneísta que escribe de una manera muy sensible, con versos muy íntimos, por favor, con unos poemas que llegan al alma realmente y que yo estoy convencido que nos van a deleitar y acompañar sin lugar a dudas de una manera excepcional este palo cortado. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer esta tarde memorable, porque fue de agradecerte a ti, que está dando poesía linda. O sea, está muy bien.
Vamos por el tercero. Besada. Besaba secretamente mi entraña en la matriz opaca y blanquecina, mi corazón destinado a la gloria. Camino con el Padre Sol despierta y el agua, madre ancestral, cómplice por entre el silencio de las raíces, pregona en mi vientre rumor a sabia. Páculo brote heredero de dioses, entre sarmientos trepo y en amarres me sostengo, por saben más del hombre. Y al fervir, cepa nueva, vigorosa, bajo las alas intensamente verdes, profusa escolanía de racimos exhiben esferas de elixir colgantes. A un joven, con dulce sangre trenzo, estaciones de tiempo, que harán de mí guerrero hijo con el tronco retorcido, donando la esencia más intensa en mi último legado. Prensa de madera sagrada liberarán mi destino hacia bosques de ámbar y paz de roble, aguardando paciente invadir la oscura luna, soñando respirar la luz en el descorche. Y seré vino inocente, danzando en copas, como cálices que contienen lo divino, evocando la garganta soles secos, con punzante y delicado aroma renacido. Y en un instante sencillo, habitado de años, saborearán la historia, mi historia. Sea brindis, gratitud y promesa. Salud. Qué suerte tener Josefa Roldán, ateneísta no hace mucho tiempo, pero es verdad que nos ha enriquecido muchísimo con su poesía, con su buen hacer y con su ganas de colaborar siempre. Tiene un libro que ha llamado Inspiración y que, bueno, que vamos a disfrutar ahora de su poesía y de su autobiografía. Buenas tardes a todos, encantada de estar aquí con vosotros, gracias Patricio por invitarme y viendo lo que habéis leído, yo quiero saber vino. Bueno, la vendimia es la fiesta de Jerez de la Frontera, donde el arte se pasea con sabor a vino y uvas, aroma a flor y solera. En la tierra de Jerez, donde el sol brilla con fuerza, nace un fino inocente hombre que evoca pureza. Con uvas de palomino y bajo un velo de flor, empodera para el pino, para alcanzar perfección, arte de canción historiera, emana en cada botella. En la tierra gaditana, la tradición hace vino. Aquí nace un tío viejo, amontillado muy fino, de color ámbar oscuro y seco al paladar. Es el vino que seduce y que le hace disfrutar. Un legado que mantiene Marqués de Casa Pavón, a para viejo cortado, un vino de gran salud, de inocente y tío viejo, mezclado con perfección. Este vino es un tesoro de Jerez la tradición. El dulce Pedro Jiménez es vino intenso y profundo, la lágrima amplia, la densidad visual. Es un vino que seduce con un aroma sensual, un toque dulce abundante.
En nariz ofrece aromas, en boca terciopelado. La acidez mitiga el dulzor, un equilibrio perfecto que los deja sin aliento. La fiesta de la vendimia es la fiesta del Jerez, donde la uva es la prima y la vendimia la cima. Acabamos, vamos a ver, con baile por bulería y un brindis por mujer. Bueno, pues antes de pasar a nuestro vino, pues, tenemos aquí al gaditano Eugenio Badiola, que no tiene pudor en desplazarse cuantas veces haga falta a Sabanero de Jerez, atenista. Y no, porque se puede ser atenista sin vivir en Jerez, para que lo sepáis. Litoral de Tinta es la publicación que tiene al momento Eugenio, con unos poemas sensibles, muy particulares y muy personales. Cuando tú quieras, Eugenio. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia, al Ateneo por contar conmigo para estos actos y a la Sema Administración. Muchas gracias. Mi poema se llama Bajo el cielo y dice así: por las suaves lomas se asoman todos los pagos entre la periferia y los desconocidos. Veranos verdes de sarmiento, en cepa y pajas pendientes, de uvas doradas a golpe de luz. En unos campos de terrones, de vástagos paridos, de raíces llegadas de viejo sol, yo la fístula, sangre de tanino, en las cestas de mimbre, a lomo de un puro pavo. Si la palabra es lo más humano, la vida es lo más divino. Cuando llega la tarde, no importa unas uñas enterradas, ni tener las manos doloridas, porque los gajos son el jugo del placer. Cansado tal vez, yo solo quiero dormir junto a un laurel y preguntarme: ¿qué soñaré esta noche bajo el cielo, cenando queso con uvas pasas y bebiendo mozo nuevo? O quizás solo estar oyendo a dama de noche, deslumbrado por las estrellas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos por el último vino. El último vino son palabras mayores, ¿ya? Es un palo cortado cardenal. Recordar que al principio he comentado que los 4 vinos vienen de la misma viña, y pues para explicaros cómo nace este vino, me tengo que ir al vino anterior, ¿vale? Nosotros, bueno, el palo cortado viejo CP tiene solera y 4 criaderas, y por la cuarta criadera del viejo CP, o sea, del palo cortado anterior, entra ese vino que antes he contado, que seleccionábamos gota por gota y que lo alcoholizábamos a 17 grados, y a partir de ahí hacía una crianza oxidativa, ¿no? Pues cuando sacamos para embotellar palo cortado viejo CP, separamos una pequeña parte. Digo una pequeña porque es muy poco la cantidad que estamos hablando, y esa pequeña parte que separamos es el bebé, el vino que rocía a la criadera más joven de palo cortado cardenal. O sea, imaginad, este palo cortado cardenal empieza su crianza con un vino que tiene casi los 25 años. ¿Vale? Yo ya deciros esto, y mira que lo estoy viendo todos los días, a mí se me ponen los pelos de punta, porque esto sí que es un legado líquido que te dejan, que tú tienes que mantener, y sobre todo respetar esa historia y seguir haciendo, ¿no? Ese saber hacer. Entonces, el palo cortado cardenal tiene solera y 3 criaderas,
Este vino se mueve muy poco, es prácticamente una crianza en estático, porque estamos hablando de vinos muy viejos que se llenan prácticamente con pedido y tienen un cupo. Y estamos hablando que aunque el Consejo Regulador nos clasifica los vinos, la mayor clasificación es vino Bosch de más de 30, no quiere decir que tenga 30. Este vino tiene una media de 75-80 años. El vino va a hablar por sí solo, porque el que yo me ponga aquí a hablar del color, de lo que vamos a intentarlo, pero es que el vino, antes de que he dicho que se siente, este vino realmente se siente. Y lo que sientes cuando bebes un vino de esta categoría, a mí me traslada pues toda la historia de Valdespino, ¿no? Antes he hablado allí fuera, no recuerdo su nombre, perdón, María Luisa. Y me comentaba, un tío mío trabajaba en Valdespino, tal, y bueno, ya fueron hace años, ¿no? Pero es que eso es lo bonito, ¿no? Que nosotros en la bodega tenemos generaciones y generaciones que se han criado en Valdespino. Entonces, cuando tú catas un vino de estos, tú piensas todas las generaciones que han ido pasando por este mismo vino, ¿no? Porque debido a nuestro sistema de crianza, no nos olvidemos de que si en este caso se fundaron las soleras de este vino pues a finales de 1800, siempre existirá una microgota de aquella época. Entonces, esto es beberse historia, esto es beberse historia. Entonces, vamos a intentarlo, ¿no? Fijaros, y con 75, 80 años, la finura que tiene en nariz, O sea, el que esté acostumbrado, aquí tengo compañeros aquí delante, el que esté acostumbrado a catar vinos de esa edad, pues hay veces que los vinos como que se vuelven salvajes, ¿no? En este caso, al venir, acordaros que viene de esa finura que tenía ese palo cortado, esa fermentación en bota y tal, viene de una estructura de vino fino, o sea, con finura. Eso
a lo largo del tiempo se mantiene, ¿vale? Y hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, que me ha dicho Patricio, que me dice, me duele con la Semana Santa, ¿no? Bueno, hay vinos viejos, muchos vinos viejos, que cuando tú abres una botella, en este caso, esta botella la hemos abierto ahora mismo aquí, te salen ciertos aromas a fósforo, y ese aroma a fósforo a lo mejor te recuerda a esa Semana Santa, porque cada uno tiene en su mente su Semana Santa, o sea que, pero al final este vino no deja de ser nariz con concentración pura, o sea, concentración a lo largo del tiempo, o sea, es como si lo comparáramos con cocina, ¿no? Con gastronomía, es como cuando un cocinero intenta hacer un fumé, intenta concentrar al máximo, pues esto es eso, no deja de ser eso, porque nosotros lo único que hacemos es desviar esa solera de palo cortado de IGCP para que siga envejeciendo, y eso es concentración en el tiempo. A mí me gusta decir que esto es un vino de meditación, por eso, porque sobre todo cuando estamos en la bodega y estamos catando estos vinos, la verdad que yo me siento como una persona con muchísima suerte por eso, porque te han dejado este legado en las manos, y encima tienes que catarlo, ¿no? Porque es tu trabajo, ¿no? Entonces, la verdad que es una suerte. Y bueno, ahora vamos a llevarnos el vino a la boca. La mejor composición poética de San María. Fijaros que esa concentración se palpa en la boca, pero no dejamos de perder esa finura que tiene el vino, o sea, esa sensación envolvente, pero sedosa y demás, eso no desaparece. Pero claro, este vino con esa concentración y esos años que tiene, es un vino ya muy complejo. Realmente, a mí me gusta decir que es un vino de meditación, porque cada vez que lo catas, te salen aromas distintos, y cada vez que vas oliendo la copa, te empiezan a salir aromas diferentes, ¿no? Entonces, nada, yo os invito a que lo disfrutéis, y que con la poesía que nos van a recitar, esto ya es... Hagamos un brindis ahí con la copa arriba alzada para que tenemos una teneísta que se llama María Gloria Prieto, que es multifacética. Le gusta el teatro y además lo hace muy bien. Pinta, le gusta la fotografía y lo hace de muy bien. Y Gloria escribe con una sensibilidad muy especial, y le vamos a pedir que venga aquí y que nos lea un poema. Un aplauso para ella. Bueno, y que veo un poquito. Bueno, gracias a todos y a todas, a Patricio por contar conmigo, y enhorabuena al Ateneo por el calendario, por la programación de las actividades que habéis programado tan espléndidas y logradas para este mes, para la celebración de la vendimia. Hace unos días leí una frase que quiero compartiros. Cuando la uva pensó que era su final, se convirtió en vino. Me parece una bonita metáfora para aplicarlo a las personas. Este es mi poema. El vino, néctar de cultivos ancestrales, legado eterno. La cepa se despereza bajo el sol naciente. Cestos llenos de promesas, racimos de uvas, joyas delicadas en manos callosas. En las madrugadas, el aire fresco abraza al jornalero. Silencio y faena. Sombreros de paja, sudor en la frente, polvo en la pisada. La tierra responde quien sabe amarla.
los surcos labrados como fértiles versos grabados en la piel baliza del campo. Brazos de venas palpitantes forjan cada cosecha. Cada uva se mece, madura, reposa, fermenta, mimada en los lagares, en las bodegas. Y en los tabancos las miradas brindan alboroto, aroma y paladar que el barril de roble añejo regala. Y en cada sorbo, al son de guitarras flamencas, cuentan historias de amor y guerra. La esperanza se viste de oro, se alzan las copas, despierta la risa, se duerme la pena. A lo lejos, sarmientos, hojas y zarcillos descansan. Jerez late, engalanada, celebra. Muchas gracias. Qué lujo, bueno, el palo cortado que estamos disfrutando no deja de ser algo fortuito que el vino nos da. Y qué lujo también, y no es fortuito en este caso, contar con la poeta con el que vamos a tener ahora. Una gran colección de poemas editados, numerosos premios, una poeta muy reconocida, no solo en Jerez, y no puede ser otra que Isabel de Rueda. Qué bonito. Muchas gracias. Siempre, Patricio, gracias a todos los que habéis venido y bueno, una gozada, las cosas que hacéis. Bueno, este es un poema que no deja de ser un guiño pues a esos artistas, escritores, y poetas universales que elogiaron al vino de Jerez. Dice así: cuéntame, musa, la historia de esta tierra, la historia de este venerable vino que consuela a los tristes y rejuvenece a los viejos. Háblame de sus vides, de sus cepas fecundas, y muéstrame los remotos lagares, los racimos de uva, la sagrada solera de su gente. En un barril de amontillado, musa, llévame a la pluma inspirada de un Shakespeare, de un Byron, de un Cervantes, a las letras impresas de Arampoe, a la tiza secreta de un tonel, al guardián de un misterio, al pincel de Miciano. Llévame a sus solas raíces y cuéntame, musa, la historia donde un Ceras, un Cherry, un Jerez adquiere santidad en las bodegas silenciosas de un tiempo. Muchas gracias. Y para terminar, antes de irnos, y por favor no iros los que habéis leído porque lo haremos la foto. Sí quiero terminar con un poema propio que se llama Mala Fortuna. De racimo prendido mis besos y con uva prensada mis manos. En una ánfora argenta mis sueños, como hurgaba el buen caldo romano. De las cepas y para tus ojos, de la tierra albariza tus labios, y la estirpe de nobles miedos en tus besos amantes y sabios.
donde vendimia las pieles desnudas que fermentan en mosto liviano, que barriles encierren el lecho y nos cubran donde nos amamos. Del buen vino mis ganas de amarte, de cosechas tus quieros alados, fortuito este amor que refina como el vino de palo cortado. No podíamos terminar de otra manera que con el piano de Alex Rey, que le pediría que nos deleitara con una pieza suya. Entonces, cuando tú quieras, amigo.
algo testimonial, pero es verdad que voy a tener un recuerdo de este momento tan italiano, que la verdad que hemos tenido. Porque no ha querido beber, no ha querido beber. Ya le he dado una copita y le ha dicho, no, yo prefiero beber. Si tiene un zumito, digo, pues no beber. Aquí le vamos a dar una litografía aquí a Victoria para que tenga recuerdo de este momento tan entrañable. Ha sido un placer y un lujo. Yo, cuando la llamé por teléfono, desde el minuto -1 me dijo contar conmigo. La animal le damos gracias a Catalino. Yo sé que no son las copas ideales, pero un Catalino con el logo de la comunidad de Jerez. ¿Vale? Que lo que con ella, todas las personas que han intervenido, incluido nuestro querido pianista, que es maravilloso. Bueno, hacemos una foto, ¿vale? Nos ponemos a subirnos a la quería decir nada, 2 palabras. Agradeceros a vosotros el haber contado conmigo para disfrutar hoy, porque es verdad que el vino es un arte, pero esta sala hoy rebosa de arte, porque la música, la poesía y el vino, es que esto es, no sé, paraíso. Así que,